Bueno, pues son las 7 de la tarde, así que vamos a ser puntuales para el comienzo de este ciclo que, a pesar de las dificultades y de que el panorama es tan diferente al que estamos acostumbrados a contemplar aquí otros años, pues es lo que hay y lo que hoy en día podemos hacer, con lo que tenemos que conformarnos. Agradezco a todos los que estáis presentes la asistencia, lo mismo que a aquellos que están siguiéndonos por estos procedimientos electrónicos modernos, y quiero agradecer, como siempre, al Ateneo de Santander, que tenga la delicadeza y la amabilidad de cedernos este magnífico salón de actos para poder celebrar las conferencias del ciclo correspondiente a este año. La expresión latina «es vetustate novum» ha constituido el lema del Centro de Estudios Montañeses desde el año 1957, aunque se fundó en el 34, pero fue en el año 57 cuando se eligió ese lema como propio del centro, hasta el día de hoy. Y ese es también el título genérico que, merced a un acuerdo de la Junta Directiva, lleva una serie de libros cuya materialización se inició en el año 2018, colección que tiene como línea común la publicación de textos de notable interés escritos en siglos pasados y que por diversas circunstancias han permanecido inéditos hasta ahora, o bien, en determinados casos, conocieron una primera edición en fechas lejanas a nosotros y no han vuelto a editarse posteriormente. Por supuesto, se trata de obras siempre relativas a Cantabria, ya sean de carácter histórico, biográfico, documental, patrimonial, artístico, etnográfico, científico, etc. La región en su conjunto o algunas de sus comarcas, valles o poblaciones son el ámbito obligado por el que transita la serie. La misma nació gracias a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, cuya Concejalía de Cultura se involucró en 2018 por vez primera en las actividades del Centro de Estudios Montañeses, aportando a este una contribución económica mediante convenio que se ha prolongado por espacio de 2 años más hasta ahora. Concretamente, este año se ha firmado la renovación por otros 2 años. En el mismo año 2018, pasó por fin a la imprenta la obra Entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, escrita por el caballero santanderino Francisco Javier de Bustamante a finales del siglo XVIII y que, aunque bien conocida por los historiadores a través de copias manuscritas y mecanografiadas, nunca había podido llegar a manos del público en general. La misma representa un valioso filón informativo acerca sobre todo de Santander, pero también ofrece datos de los diversos valles, juntas, villas y lugares que formaban parte en aquel tiempo del obispado, uno por uno. De ahí que no aluda a Liébana, Poblaciones, Campó o Valderredible, pero sí incluya las encartaciones de Vizcaya. Cierto que no pocas de las noticias que aporta acerca de la historia antigua de Santander, como luego nos dirá el ponente Miguel Ángel, son míticas y en consecuencia erróneas, pero el amplio material relativo a la Edad Moderna es casi siempre verídico y en varias ocasiones apoyado en documentación que el autor ha tenido entre sus manos y transcribe total o parcialmente. La edición que realizamos en 2018 va enriquecida con un excelente estudio introductorio, tan ameno como riguroso, de Miguel Ángel Sánchez Gómez, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria y miembro del Centro de Estudios Montañeses. En él analiza su autor el contexto histórico en que surge la obra, la biografía y personalidad de Francisco Javier de Bustamante, los hechos más notables que éste incluye en su trabajo y la procedencia de buena cantidad del material que aporta, señalando los principales errores que comete y resaltando la importancia de algunas de las noticias que ofrece. Como ya he indicado, Miguel Ángel Sánchez Gómez se doctoró en Historia por la Universidad de Cantabria en 1988 y fue becario de investigación en l'École de Hautes Études de París con una beca del Ministerio de Educación y Ciencia en 1990 y 1991. Desde el año 2000 es profesor titular de Historia Contemporánea en la citada Universidad de Cantabria. Ha publicado numerosos trabajos y estudios de investigación histórica, ya bien en libros colectivos, he podido contar más de 30, y ya en revistas especializadas, como pueden ser, por ejemplo, Cuadernos de Campó, Montebuciero, Investigaciones Históricas, Trocadero, Hispania Sacra, Revista de Demografía Histórica, Journal of Ibero-American Population Studies, etc. Y
sobre todo ha publicado monografías tales como el Instituto Marqués de Santillana, medio siglo de enseñanza en Torrelavega, del año 1984, el Carlismo montañés, aspectos sociales y localización geográfica, del 1985, Sociedad y política en Cantabria durante el reinado de Fernando VII, Revolución liberal y reacción absolutista, de 1989, la desamortización en Cantabria durante el siglo XIX, de 1994, Torrelavega, 3 siglos de historia, análisis de un crecimiento desequilibrado, 1995, Antonio Diego de Tricio, La montaña en 1784, informe a la Junta de Comercio y Moneda del 2007, La patria de Gil Blas, Santillana del Mar durante el siglo XVIII, Sociedad y Economía, 2010, Cabuérniga en el siglo XVIII, Sociedad y Economía, 2013, El declinar de 2 señoríos españoles en Cantabria y Navarra, con Jesús Virto Ibáñez, 2014, Torrelavega en el siglo XVIII, Sociedad, Economía y Política, 2015, etcétera, etcétera. También ha dirigido varias importantes tesis doctorales. Este es, pues, nuestro ponente de hoy, que mejor que nadie puede ambientarnos en lo que es y lo que significa el libro, por fin editado, de los entretenimientos de un noble montañés amante de su patria. De modo que le paso la palabra y el recuadro también para que quienes están en sus casas puedan seguir visualmente también su conferencia. Bueno, se han cumplido mis deseos y el cuadradito se ha hecho más pequeño. Aún. Y entonces ahora ya se sabe quién ha sido el presidente y quién no lo es. Bueno, muchas gracias, Paco. Sí. ¿Se me oía antes? Antes no. Igual mejor lo apago entonces, ¿no? Ah, vaya. Bueno. Efectivamente, hay que agradecerle al Ayuntamiento de Santander y al Centro de Estudios Montañeses que se hayan embarcado en esta estupenda aventura, que son la recuperación de textos antiguos, algunos inéditos, algunos ya publicados, pero probablemente pues, no queden ya al alcance de la mano. Entonces, esta aventura me parece muy interesante. También habría que agradecer a Fernando Gomarín, que está hoy aquí, porque la edición es exquisita, ¿eh? El papel, lo que es el tamaño de la letra, las imágenes que se han puesto, que realmente revalorizan muchísimo el trabajo, y me parece que bueno, en las próximas sesiones se van también a enseñar el resto de los trabajos y va a culminar precisamente con uno que es todo un monumento. El de las fotografías le ha hecho Virgilio. Sí, bueno, Virgilio es el que va a presentarlo, sí, efectivamente. Pero ¿quién le ha editado? Bueno, pues aquí se ha trabajado con él. Virgilio ha trabajado en buena medida, sí. Bien, bueno. Pero vamos, que es una cosa un poco colectiva. No voy a entrar en esto porque igual descubro un secreto que no quiere que se... Bueno, a mí me parece que es una aventura estupenda, una iniciativa magnífica y, por lo tanto, hay que felicitar a los responsables, tanto a los responsables públicos como a la institución Centro de Estudios Montañeses. Yo voy a hablar un poco aunque he seguido investigando, y precisamente para esta presentación, que es casi media presentación, media conferencia, pues hay cosas mucho más interesantes de las que yo preveía, porque yo luego voy a hablar de estos 3 libros, de le pueden adquirir. Voy a empezar a hacer un poco de publicidad, por ejemplo, en Librería Gil. Creo que estaría bien. Una vez que ya se decidió, por un voto, no regalar a los asistentes a esta sesión, todo esto me lo estoy inventando, pues yo creo que es la hora ya de adquirirla. Bueno, entonces voy a hablar de este libro, ¿verdad, Fernando?, que fue muy famoso en su momento, rompió moldes, rompió normas, rompió tradiciones. Y de este otro que, bueno, pues está intentando poner las cosas en su sitio. Ya veremos a ver de qué estoy hablando. Me gusta mucho encantar un poco a la gente, pues para tenerles un poco pendientes y a ver de qué va, porque lo que yo suelo hablar no es nada interesante y de esa manera hay un tiempo en que a ustedes les va a parecer que yo voy a hablar de algo excepcional. Y no. Vamos a ver primero quién fue Francisco Javier Bustamante. Bueno,
Yo creo que se podría investigar algo más, pero desde luego sabemos algo bastante más de lo que sabíamos hace pues 20 años, por ejemplo. Una de las teorías, sobre todo en lo que se refiere al origen, es que su familia provenía del entorno de los reales astilleros de Guarnizo. Bueno, yo he estado mirando probablemente habría que remontarse antes todavía, he estado mirando las respuestas particulares de Ensenada, de esa zona, y no aparece ningún apellido Bustamante entre ni los hijos, ni los padres de familia, ni el clero, ni los funcionarios, no hay ningún Bustamante, a pesar de que es un apellido bastante común, relativamente común. Pero para el caso de Santander sí que han aparecido Bustamante, y ha aparecido incluso sin nombre, porque los hijos de las familias que quedan reflejadas en las respuestas particulares de la Catástrofe de Ensenada nunca traen los nombres propios. Pero sí que aparece el padre, ¿de acuerdo? Pero aparece también al lado suyo un apellido que es casi más importante que los Bustamante, que son los Nozaleda. Los Nozaleda son un apellido en Santander mucho más importante, y de hecho hay todavía Nozaledas. Bustamantes hay muchísimos, pero Nozaledas hay pocos y están relativamente localizados, incluso algunos en Madrid. Bueno, vamos a ver. Bueno, el padre era un sastre, parece una, no sé, como poco romántica, poco heroica, un sastre. No era un gran comerciante, probablemente en Santander en aquella época no lo sabía, pero era un sastre y estaba casado, como siempre en el Catástrofe de Ensenada, está casado, pero la mujer no aparece nunca. Eso se lo digo siempre a mis alumnos, sobre todo a las alumnas, eso les enerva enormemente. Pero era así, sencillamente era un documento fiscal, su motivación era fiscal, y las mujeres, salvo que fueran viudas o solteras, no tributaban. Si estaban casadas, realmente el que tributaba era el marido. Y luego había dos hijos, y uno de ellos sin duda es Francisco Javier Bustamante. Bien. Tenía muy pocas tierras, una viña y una tierra de labor, una cosita de nada, unas parcelas minúsculas, como la mayor parte de las que había en Santander en aquella época. Y sus ingresos, porque no se puede decir salario, realmente eran utilidades, pero ahora les voy a explicar a ustedes la diferencia entre salarios y utilidades. Sus ingresos, por así decirlo, eran 800 reales al año. Un marinero normal, un marinero sin ningún otro cargo, podía ganar entre 300 y 400 reales. O sea, un sastre ganaba un poco más, pero no era los 16.000 reales que ganaba un importador de bacalao guipuzcoano que se apellidaba Dalagorri, que tenía 8 criados que se encargaban también del cuidado del bacalao, 16.000 reales. Y 6.000 reales un médico. O sea, no sé si entienden intento que vean que era una persona de poca categoría. De poca categoría. Podríamos decir una clase media baja, un artesano. ¿De acuerdo? Bueno, así que los Bustamante sí son importantes, sobre todo por el padre, que fue el progenitor, pero los Nozaleda eran más. Había dos hermanas que se habían hecho con el control, seguramente sus antepasados, de las escribanías, es decir, de las notarías que había en Santander en aquella época. Esas notarías, los notarios no tenían titulación, sino simplemente el rey lo que hacía era conceder a tal población unas escribanías, unas notarías, y esas, bien sea el municipio, si se las concedía al municipio, o por algún favor que le habían hecho la corona a esa familia, se las habían concedido a la familia, las arrendaban e ingresaban unas cantidades de dinero. Un tío suyo, que también es Bustamante Nozaleda, aparte de ser escribano, es decir, uno de los beneficiarios de esas escribanías que habían recibido sus antepasados, también era el encargado del aforo del vino local, es decir, era el que medía el vino, controlaba la venta del vino. Entonces, ahí no aparece así, eran 1.200 reales al año. Eso legal, porque con el aforo del vino había muchísimas trampas, y los paisanos, los dueños de las pequeñas viñas, vendían fuera de temporada o aguando lo que sea el vino. Bueno, había un poquitín de trapicheo con el vino, pero bueno. Es decir, una familia de muy poca categoría dentro de lo que cabe en el Santander de la época. Marcha Francisco Javier, marcha joven, creo que tenía 16 años, marcha reclamados por sus tíos
a México, capital. Manuel José y Anselmo Bustamante Nozalera. Son los tíos, está unos pocos años, se integra bastante bien este hombre entre los grupos de montañeses que había, se dedicaban al comercio mayoritariamente, de comercio de muchos tipos de productos, incluso la plata. Se integra bastante bien hasta el punto de que cuando se crea la cofradía del Santo Cristo de Burgos, se incluye también. Sus dos tíos son unos capitostres dentro de la cofradía y él se integra como uno más. Hay un artículo de Julio Polo donde vienen todos los listados. La cofradía la capilla estaba dentro de los muros del convento de San José de los Españoles, que era un convento de franciscanos. Había también otro grupo de vascos y navarros en el Colegio de las Vizcaínas, que eran jesuitas, quiero recordar. Bueno, hay una cosa que pregunto, pero bueno, a lo mejor resulta que es una pregunta absurda pero ya que estamos aquí y somos poca gente, pues yo la voy a hacer en voz alta, sin miedo a hacer el ridículo. Por otra parte, tampoco me importa mucho. El ridículo es una cosa natural en el ser humano. Hay gente que no se da cuenta y otros nos damos cuenta. Lo peor es cuando haces el ridículo sin darte cuenta. Pero bueno, eso es una cuestión personal. En la corte, en Madrid, funcionaba desde mediados del siglo XVIII una cofradía de montañeses, que era la Cofradía de Naturales de las Montañas de Burgos, bajo la advocación de la Virgen de la Bien Aparecida. Es la primera vez que la Bien Aparecida no es patrona de la montaña, oficialmente sí lo es a finales del siglo XIX, pero de facto ya lo era desde mediados del siglo XVIII. Es decir, las élites montañesas en la corte habían elegido a la Virgen de la Bien Aparecida como advocación protectora de la montaña. Bueno, y estaba esta cofradía de la corte estaba en el convento de San Felipe el Real, que fue destruido por los franceses, luego fue derribado, y hoy está hubiera estado por donde está el edificio este del que sale todos los años, en el final de año, la bola esa iluminada que anuncia el comienzo de un nuevo año. Ahí estaba el convento de San Felipe el Real, ahí estaban la biblioteca de los montañeses, la biblioteca del Padre Rábago, la biblioteca del Padre Flores me parece que también, y ahí estaban los montañeses y se reunían periódicamente, sobre todo para hacer caridad con los montañeses que llegaban, no encontraban acomodo, en principio entraban en la cárcel o en otro sitio, pues para ayudarles. Pero bueno, el caso es que esta hubiera estado, yo creo que de manera natural, pero claro, la cuestión es otra, que la Bien Aparecida hubiera sido la patrona de la cofradía de montañeses mexicanos, pero en este caso no fue. Bueno, vamos avanzando un poco más. Bien. Bueno, yo creo que eso lo tengo dicho. Y regresa en 1785 y ahora ya aparece en el escenario en el que se produjo la obra. Regresa en 1785 justamente en el momento en que Santander se desgaja desde el punto de vista económico de Burgos, del Consulado de Burgos, y se crea el propio Consulado de Santander. A mí me parece que hay una coincidencia, ya sé que en aquellos tiempos no había internet, ni móviles, ni nada, pero a mí me da la sensación de que los montañeses que estaban allí se estaban enterando con relativa frecuencia de los cambios que se iban a producir, y entonces lo que hacen es enviar a gente, porque también va a haber negocios en Santander. Santander ya puede equipararse, salvando las distancias, con Cádiz. Hay otros 13 puertos, 12 puertos y 13 Santander, entre ellos algunos de la categoría de Málaga, Almería, Alicante, Barcelona, Gijón, La Coruña, Palma de Mallorca o Santa Cruz de Tenerife, además de Cádiz. Es decir, el monopolio gaditano desaparece, empieza la decadencia de Cádiz, más tarde irá en picado Cádiz por otras razones, pero el monopolio gaditano está a punto de hundirse, y entonces esa ciudad va a sufrir las consecuencias demográficas, económicas y tal. Bueno, Santander parece que va a aportar grandes negocios a la gente que venga a vivir a Santander, y entre ellos aparecen muchos vascos que, como Bilbao no está entre los puertos que pueden comerciar con las colonias ultramarinas, pues vienen aquí comerciantes vascos pues también a negociar y antes les he dicho lo de Aragorri, el guipuzcoano,
no tiene nada que ver, porque son 30 años antes, simplemente que eran comerciantes de bacalao. El bacalao en aquellos tiempos era una cosa, teniendo en cuenta las prohibiciones religiosas que había, bueno, pues era un alimento casi de primera necesidad, sobre todo los viernes, no había que comer carne, todas estas cosas que se respetaban. Y entonces, Daragorri es un, voy a volver a él, porque es el hijo mayor de un comerciante de bacalao guipuzcoano, en el puerto de Pasajes, que tiene uno de los mayores negocios relacionados con la importación de bacalao. Entonces, era normal que a los hijos los destacaran a plazas menores para que se hicieran cargo de los negocios con menos complejidad que la sede central, y de esa manera fueran aprendiendo el oficio. Pero después van a venir bastantes comerciantes vascongados, sobre todo vascos, a Santander a partir de 1785. Bueno, según llegó, no sé muy bien por qué, el consulado que se está constituyendo le encarga las ordenanzas. Este es un poco el origen del libro, de este libro. Él hace las ordenanzas, yo no las he leído, les invito a ustedes que lo hagan, pueden ser los primeros, que sean las 670 páginas manuscritas que tiene las ordenanzas, pero le rechazan. O sea, le rechazan el modelo de gestión del consulado que están incluidas en esas ordenanzas. Yo no sé si también ellos, al ver aquel desmesurado volumen, pues dijeron no, pero el caso es que yo creo que está en el origen de este libro, porque una de las cosas que hay que... Luego hablaré de estos dos. Una de las cuestiones que hay que dilucidar es por qué se hace una obra de cualquier tipo, bien sea una obra de teatro, una escultura, una novela, o como esto, pues una especie de relato histórico, entre comillas, que, bueno, no va... Bien, es rechazado, y como se han perdido las ordenanzas el archivo del consulado, no tenemos levantadas unas actas, o por lo menos no se han conservado levantadas unas actas, donde se rechaza corporativamente el modelo de ordenanzas que Francisco Javier Bustamante les presentó. Pero yo creo, aquí... Igual ustedes piensan que soy una persona un poco retorcida, un poco anormal. Bueno, dentro de una normalidad soy... a lo mejor resulta que doy una explicación un poco paranoica. Yo creo que fue una venganza, una revancha, una especie de reivindicación. Se me han rechazado las ordenanzas, pero yo soy capaz de escribir una obra maestra. Y esto es lo que él... y bueno, pues... sin más, podría ser una hipótesis, pero si vamos tirando un poco de los distintos fragmentos que se pueden ir desbrozando y componer un mosaico distinto a lo que es los entretenimientos, dice en uno de los primeros párrafos: pero es visto que yo, y ahora voy a hacer un subrayado, el yo es la primera vez que le veo acentuado. Nunca había visto un yo acentuado. Entonces, no sé si Freud, si coge estos textos, diría, bueno, pues vamos a hacer una tesis porque esto es un caso muy especial. Pero es visto que yo, el hijo de la patria, con mayúscula, que quiso cooperar a su mayor lustre, en mayúscula, se ve ultrajado por los otros hijos de ella, o por mejor decir, por los traspuestos en ella. Y desanimado para emprender otras inventivas útiles, infeliz patria y mil veces infeliz, si no muda en lo futuro su modo de pensar, porque hallo que se derrama mucha nobleza, pero con objetos de poco honor. Yo creo que es una invectiva justamente contra la directiva del consulado, directamente. Y esgrime en muchas ocasiones en el texto la palabra nobleza, y la nobleza la pone con mayúsculas. Y es como si él estuviera dentro de ese grupo de gente noble, de gente emprendedora, de gente necesaria, y en cambio los otros, bueno, pues son los que están echando abajo la patria. Bueno, se le llama ilustrado en algunos textos actuales que he consultado, pero yo no creo que sea un ilustrado, ni mucho menos, por muchas razones, una de las cuales acaba de decir el presidente. Tiene muchos errores, muchos fallos, y realmente, bueno, pues copió, plagió, y bueno, pues simplemente a mí me parece tal, y después de ver estos sesgos que tienen algunos de los textos,
pues me da la sensación de que es un señor que guarda un cierto rencor y entonces se va a vengar haciendo una obra maestra que luego al final es un bluff, completamente, bueno, en mi opinión. Para empezar, desde el punto de vista político, yo no diría nunca que fuese un ilustrado, porque él está prendado de la antigua nobleza. Y a mí me da la sensación de que eso justamente le condena un poquito. Le condena un poquito. Les voy a leer a ustedes otro texto que me parece que son muy, muy majos, muy significativos, muy demostrativos, muy jugosos. En efecto, está hablando ahora, proponiendo una nueva teoría sobre el origen de la grandeza española, de la gran nobleza española, castellana más que nada. Entonces él dice que en efecto desde aquel tiempo, en el que no voy a decir en qué tiempo era porque enseguida lo van a en cuanto cite un par de cosas se van a dar cuenta de qué época está hablando, en que los antiguos montañeses, declarándose por el partido de la religión y de la patria, se opusieron a la tiranía de los sarracenos y proclamaron rey un nacional al ínclito primer restaurador, el infante don Pelayo. Entonces, bueno, aquí no viene lo más... es normal. Hay gente que todavía lo sigue diciendo, vamos a ver, hace poco se han dado una serie de conferencias y por ahí van los tiros. Y si leen un determinado periódico digital, pues también. O sea, que eso, que no hay ningún tipo de... Hicieron glorioso el renombre de infanzones. Ahora empieza a meterse un poco en la harina, con términos que se utilizan actualmente los investigadores, con que empezaron a distinguirse del común y dieron principio a las cosas solariegas en aquellas torres o castillos que fabricó su celo para defensa de las fronteras y hacer desde ellas sus incursiones en las tierras de los bárbaros. Sus dueños, cuando a estas posesiones añadían el señorío de algunas villas y lugares, se llamaban ricosomes y recibían don del rey. En el siglo XVIII, en la Hacienda Real, el término don significaba una categoría legal, desde el punto de vista fiscal. El término don describía de alguna manera las distintas posiciones de los vecinos en los concejos. Recibían don del rey las insignias del pendón y caldera en demostración de ser los primeros después del príncipe, pues el pendón era el primer indicio del privilegio que gozaban de poder levantar tropa, eso ya lo sabíamos, y la caldera del caudal que tenían para sustentarla a expensas propias. Y ahora viene el golpe, el gran golpe, en mi opinión. De estos, como advierten cuantos tratan del origen de la nobleza española, provienen los que hoy se llaman grandes del reino, o sea, básicamente de los montañeses. Entonces, bueno, pues es unas fórmulas expresivas pues bastante complejas y, bueno, que habría que reflexionar un poquitín. Bueno, ni siquiera esta filosofía, con la que evidentemente no estamos de acuerdo, simplemente porque los grandes eran de otros sitios, eran de muchos sitios, del norte, del sur, en fin, ahí tenemos... justamente cuando se inaugura la capilla de la cofradía del Santo Cristo de Burgos, el que da el discurso inaugural es un agustino que se llamaba Fray Agustín Morfi, por lo visto un erudito de mucha importancia. Y en el discurso que da este hombre, sobre todo está destinado a levantar un poco la moral de los montañeses, porque realmente los vasco-navarros tenían mucha más trascendencia económica en aquella zona, tenían ya una cofradía muy potente, tenían muchísima influencia en la administración novohispana, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre utiliza términos que, más que vagamente recuerdan con toda seguridad los que utilizó Francisco Javier de Bustamante. Dice que los montañeses los presentaba, a los montañeses los presentaba con unas virtudes que les caracterizaban como fieles vasallos, republicanos nobles, verdaderos españoles, lo cual llevaba a considerar a los montañeses como columnas de la monarquía y héroes de la religión en España. Recuerda muchísimo a los que nos comenta Francisco Javier Bustamante. Una cuestión que también denota un desconocimiento y una cierta envidia y una cierta
un cierto enfrentamiento social, es cuando habla del sistema económico que imperaba en Nueva España. Era una crítica, pero una crítica de verdad, sin ninguna verosimilitud, una crítica más que nada social, por enfrentamiento con otros grupos, con otras élites. Y bueno, dice aquí, residí en aquel reino entendiendo en varios, ya estaba aquí, entonces ya tenía experiencia, se supone, entendiendo en varios ramos del comercio, labranza y otros ejercicios que allí dispone la suerte, y en aquella región no se hacen notables porque personalmente entienden en ellos, es decir, que no porque sean expertos, porque sean hábiles o por lo que sea, sino no se hacen notables porque personalmente entienden en ellos los eclesiásticos de todas clases, condes y marqueses, sin la gravedad y miramientos que se observan en estos países, y los hacen por bajos de brillantez en la probidad, cuando son enteramente grandes y esclarecidos desde el principio del mundo. Vamos a ver, si está criticando a la nobleza novohispana, es que realmente todos nacieron en el mismo sitio. Nacen en Vizcaya, nacen en Navarra, nacen en Cantabria, nacen en la Sierra de Cameros, nacen en Santillana del Mar, nacen en Gornazo, nacen en Cabuérniga, nacen en Liébana. O sea que no nacen grandes, no son grandes ni por sangre ni por espada, simplemente por éxito económico y por éxito social. Y una de las cuestiones también que utiliza el término grandes muchas veces sin ningún miramiento, porque los grandes, son 10, 15, 20, 30 familias, algunas de ellas entrelazadas entre sí. Tenemos a los Medina-Sidonia, los Alba, tenemos a los Medinaceli, tenemos a los Infantado, tenemos a los Osuna, todos esos entrelazados entre sí. Pero precisamente, si hay algo que los Borbones eliminaron, fue la influencia de las grandes familias en la corte. De hecho, algunos de ellos les desterraron después de la guerra de sucesión. Y una de las luchas que tenían esta grandeza española es por influir en la corte, por volver otra vez a estar cerca del rey y de la reina, que eran los que daban mercedes, daban títulos, daban rentas, cargos, etcétera, etcétera. O sea que este señor, Francisco Javier Bustamante, es evidente que nació unos 200 años antes de lo que los historiadores ya hemos puesto de manifiesto, que Felipe V y sus hijos y nietos, etcétera, procuraron, bueno, lo lograron, incluso hubo nobles desterrados, no estaban desterrados como hoy entendemos el destierro, pero estaban desterrados en sus señoríos, lejos de la actividad de la corte. Y una prueba que tenemos, aunque me salga un poco, pero no tanto, cronológicamente, es que precisamente Godoy, la guerra que montó Godoy entre Carlos IV y su hijo Fernando, en el caso de Fernando VII, estuvo secundada por los nobles, lo que era el llamado Partido Español, los grandes nobles. Y entonces, evidentemente, los grandes y la gran nobleza, en el caso novohispano, no pintó nada en absoluto, sencillamente. La mayor parte de los títulos nobiliarios que se pusieron, que se vendieron, de hecho, en el siglo XVIII, fue a cambio de grandes sumas de dinero o de otros apoyos que tuvo la corona en su momento. Entonces, a cambio, les concedían o títulos nobiliarios y podemos hacer una larga lista, o también cargos militares. Los cargos militares, no nos engañemos, también se compraban. Es decir, ¿cómo se compraba un cargo militar? ¿Cómo alguien podía ascender a coronel y sus hijos a capitán? Sencillamente armando a su costa un regimiento de caballería de 600 jinetes. Por eso, aunque me esté saliendo ahora ya, espero no acabar con la pérdida del satélite Ingenio. Por eso la guerra de independencia fue, desde el punto de vista de lo que eran las tropas de línea, relativamente mal, porque la mayor parte de los grandes oficiales no tenían experiencia militar, a pesar de que había habido una guerra de la Convención. Bueno, pues aquí Francisco Javier Bustamante vuelve a equivocarse otra vez, teniendo por meta pues un rencor, una cierta envidia, un cierto enfrentamiento social. Bueno, y vamos a ver, un momento. Vale. Bueno, pues ahora, no sé, voy a intentar, es que seguramente que están ustedes deseando que lleguemos a lo del satélite, y es que todavía me queda un rato. Bueno, voy a contar una cuestión. Vamos a ver. Ahora vamos a entrar en una
yo creo que es fundamental. Creo que cuando está escrito el libro, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los orígenes sociales de Francisco Javier Bustamante? ¿Cuáles son los móviles que le inducen a escribir esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuál era la visión que tenía él, un poco la cosmovisión que tenía él del mundo que le rodeaba? Entonces, está bastante errado desde el punto de vista histórico. Vamos a ver ahora cuestiones nada ajenas, porque él habla muy encomiásticamente del autor de este libro. El autor de este libro es Antonio Diego de Tricio Nájera, y es un señor que nace, como otros muchos, lo que pasa es que está muy ignorado ese tema, pero ahora se está revitalizando, en la Sierra de Cameros, en un sitio remoto de España, donde nacen cientos de gente que ustedes habrán oído hablar. Por ejemplo, yo creo que en el mismo pueblo de Villoslada de Cameros nació el dueño de Almacenes Simeón. Lo digo por cercanías. Era camerano también. Pero también alguno de ustedes, o alguna, porque vamos a cerrar el ámbito, se habrá tomado un gin tonic o se habrá tomado en aquella época un cubata o algo así con ginebra Larios. Pues es que los Larios también eran de Cameros. Lo que pasa, por cierto, ahora todavía hay Larios que están intentando, fueron los primeros que instalaron siderúrgicas en España, en Málaga. Bueno, así de ellos. O sea, Duro Felguera ahora está en grave problema desde el punto de vista de cierre, venta, etcétera. Bueno, pues Pedro Duro Benito también era camerano. Y Antonio Diego de Tricio Nájera también era camerano, de Villoslada de Cameros, un puebluco. Y es un gran funcionario. No voy a decir que es el ilustrado, pero si hay alguien, de todos los que pululaban por el Santander de aquella época, es una pena que no esté hecha la historia social del Santander de los últimos 30 años del siglo XVIII y de los primeros del siglo XIX, creo que habría que hacerla. Si hay alguien que hubiese merecido, de verdad, el título de ilustrado, es un funcionario de aduanas, pero un gran funcionario. Albergaba, agrupaba bastantes cargos de importancia. Y entonces este señor no escribe esto como Francisco Javier Bustamante, por reivindicarse o por presentar de alguna manera mucho más sólida un conocimiento, en fin, una cultura. No, él lo hace por obligación, porque se lo están exigiendo desde el Consejo de Hacienda, como en otros muchos lugares se están exigiendo. Más tarde, unos años más tarde, toda la recopilación de lo que enviaron los funcionarios de Hacienda de otros lugares constituyó el Larruga, el diccionario de Larruga, que es lo que... O sea, Larruga no es que plagie, simplemente es que ese material era para hacer precisamente esto. Francisco Javier Bustamante y Antonio Diego de Tricio Nájera se conocían. En pares he estado mirando y aparecen un Diego de Tricio Nájera sin Antonio. No sé si es pariente, son hermanos sin duda, y uno de ellos consigue el título de caballero de la Orden de Carlos III. Entonces, pero no sabemos si es este. Bueno, también estuvo en América, pero creo que es el hermano y no él, que es un funcionario. Bien, la cuestión de este libro es capital, porque durante años, unos 30 años, se ha considerado que el autor de este otro libro es el ilustrado por antonomasia en Cantabria. Yo voy a ser así de seco. Realmente es el plagista por antonomasia de Cantabria. Y también era conocido por Francisco Javier Bustamante. Lo que pasa es que el señor J.M., que se publica con J.M. hasta que se sabe que es José Manso Bustillo, que es torancés, de la zona de Toranzo, pues llegó a ser secretario del consulado. Así que no me extraña que teniendo en cuenta el careto, que voy a presentar de este hombre, pues no me extraña que Francisco Javier Bustamante
tuviera en tan mala consideración a sus compañeros del consulado. Porque Francisco Javier Bustamante siguió asistiendo a las sesiones del consulado. No eran muy seguidas y todos no acudían, pero en la documentación que se conserva, este hombre asiste, y también José Manso Bustillo. Bueno, pero José Manso Bustillo era algo más. Yo voy a hablar en confianza. Era un broncas. Para empezar, el consulado convoca, realmente lo convoca él, una especie de concurso de ideas, pues para ver cómo se podía mejorar la economía, la sociedad, acabar con la emigración, que él consideraba como algo muy negativo. Se convoca un concurso y no se presenta a nadie al concurso, salvo él. Y como no se presenta a nadie al concurso, declaran desierto el primer puesto. Pero el segundo lo consigue él. Lo que no he llegado a ver si tenía una compensación económica. El caso es que esto es lo que supuestamente había presentado José Manso Bustillo al concurso de ideas para mejorar, muy a la moda de la Ilustración de aquella época. Lo que sí está claro es que esto está en la Chancillería, en Simancas, en la sección de Haciendas, como otros muchos materiales de este tipo. Y este sí que fue el que escribió Bueno, ya tenemos a un plagista. El prólogo fue de Tomás Martínez Vara, pero el prólogo no importa no tiene nada que ver con la autoría real del trabajo, porque es el mismo prácticamente. Entonces, lo que es la introducción histórica era muy buena y sigue siendo muy buena y daba lo mismo. Él no lo sabía. Yo esto me enteré por casualidad cuando estaba investigando hace ya unos años, sobre la elección del Obispado de Santander, y me fui a Simancas y tal. Bueno, ¿qué tenemos del señor José Manso Bustillo? Pues tenemos una serie de pleitos con vecinos de la zona, de Villacarriedo, por lindes, por deudas, por ocupaciones ilegales. Tiene un hijo natural con una chica de Castañeda. No se casan, pero van los dos a bautizarle. El niño se llama Ventura Antonio, que debe de heredar, los genes del padre, porque cuando ya se hace mayor aparecen padres también pleiteando con otros vecinos. O sea que hay cosas que son hereditarias, todavía no está demostrado, pero realmente parece que sí que son. Tenía la representación de las juntas de los 9 valles en la corte, cuando tenía que haber evacuado algún negocio, pues con quien fuera, con alguna secretaría de Estado o lo que sea, pues él era el representante, es decir, que andaba por Madrid con cierta frecuencia. Y lo más interesante de todo, me parece que es una cosa que vi en París de casualidad, buscando otras cosas, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la sección de informes consulares, aparece este hombre, ya cuando había triunfado la Revolución Francesa, como el enlace principal que tenía el cónsul en Bilbao, que era Jean-Baptiste Guimont. Era el enlace en toda la cornisa cantábrica, llevaba el espionaje de toda la cornisa cantábrica en los puertos y se chivaba al cónsul, y este enviaba los informes a París. Y una frase que nunca se me va a olvidar, porque es muy bonita y muy significativa, y con esto acabo. Decía el cónsul, aunque conociéndole, pues a lo mejor resulta que era una posición muy interesada, decía de José Manso Bustillo que era digno de respirar los aires transpirineales. Es decir, que realmente era simpatizante del republicanismo francés. Pero teniendo en cuenta cómo era este señor, que llegó a engañar incluso al muy inteligente y preparado Francisco Javier Bustamante, pues a saber. Bueno, pues nada más, y ahora estoy, si quieren preguntar alguna cosa, pues esto que quede claro que, yo por seguir matizando, ¿no? Esto algunas cosas de estas no están incluidas en el estudio histórico, pero yo, teniendo en cuenta el futuro, van a salir varias ediciones, pero la primera va a ser la más valiosa, aunque esté incompleta. Lo digo porque,
puntos suspensivos. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y si, como ha dicho él, si alguno quiere comentar alguna cosa, preguntar. Yo sí que quería comentar que cuando estabas hablando de Francisco Javier de Bustamante y de su ideología, yo creo que era en ese momento en Santander, bueno, me imagino que en otros sitios también, pero en Santander quizá mucho por la nueva situación económica, el comercio con América y tal, había una especie de dualismo entre los que, sintiéndose todavía hidalgos y apegados a tal, querían desesperadamente mantener una situación social que se escapaba, sí, y los otros, los nuevos ricos que ya habían llegado vinculados al comercio y demás, que eran los que iban ocupando los cargos en el consulado, en el ayuntamiento. Y lo digo porque me acuerdo de haber encontrado en las actas municipales, en el año 1777, el obispo, que entonces estaba en Santander, Laso, decidió cargarse el antiguo retablo de la catedral y regalar uno nuevo. Y así lo hicieron, pero hubo algunos miembros del ayuntamiento que observaron con horror que al desarmar el antiguo retablo quitaban las armas que había de la villa, y entonces debatieron y muy seriamente en el ayuntamiento que había que obligar a que se repusiesen, porque eso era algo propio de algo que la villa tenía por privilegio, no sé qué, no sé cuánto. Y mientras había unos cuantos que eran precisamente los hidalgos de viejo cuño, que eso lo defendieron con calor, los miembros del ayuntamiento, que ya eran muchos, procedentes de la nueva burguesía, bueno, pues bueno, si lo reponen, que lo repongan, y si no, ¿qué más nos da? O sea, eran dos mentalidades ya completamente, y de hecho, al final, aunque ellos hicieron muchos esparajismos y muchas cosas para que aquello se repusiese, pues al final lo abandonaron y no se repuso, y cuando se hizo el nuevo retablo, ahí ya no aparecían las armas de la ciudad ni nada. Yo creo que realmente lo que había en ese momento era eso, como dos bloques ideológicos, que uno suspiraba por lo del pasado y los otros ya tenían otra visión más comercial, más moderna. Sí, bueno, eso de todas formas, muchos de los nuevos comerciantes no serían de aquí igual. De origen no. Sí. De origen no, lo que pasa que, bueno, estaban, lo que has dicho tú, que habían venido a establecerse aquí, pues de Vizcaya, de tal y cual, porque aquí se podía comerciar y demás. Sí, sí, sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, te iba a preguntar si hubo en los años anteriores, yo en los años 80, estuvo aquí una profesional que era Antonio Sánchez de Reguar. ¿Te suena haber visto esto? ¿Cuál? ¿El nombre? Antonio Sánchez de Reguar. Es el autor del diccionario de Sánchez. S-A-Ñ, algo así. Sí, Sánchez. Aquí no aparece nada de eso. Y vamos a ver, yo tengo el Congreso del Senado, lo tengo en una base de datos, te lo puedo mirar. ¿Es en Santander? No, este hombre era un catalán que estuvo por aquí en los años 80. Bueno, espera un poquitín, que sí que ha aparecido en otros momentos. Pero aquí en este texto no. No, el texto no sale. Pero yo creo que vamos a ver, este hombre lo que hace probablemente es condenar al ostracismo a todos los miembros del consulado. O sea, no les va a sacar ni para bien ni para mal. Porque a mí me parece que termina enfrentado con ellos. Entonces, este sí que aparece, y muy encomiásticamente aparece Tricio, porque a él le parece que es un miembro de la administración del Estado que de alguna manera le puede favorecer sus negocios. Hay una cosa que en este libro, el original, señala cómo frecuentemente con José Manso Bustillo visitaban las instalaciones portuarias. O sea que no era un robo en seco, sino que realmente ya se conocía. Y lo que no estoy seguro, pero vamos, es de ilusos contemplar esta posibilidad, es que le pidiera permiso para publicar el trabajo, para plagiárselo. Vamos. Estamos hablando del reinado de Carlos III, ¿eh? ¿Cuál? Estamos hablando de Carlos III. Sí. Estamos hablando de Carlos III. Sí, señor. Tricio, no fue Tricio el que, cuando se hizo el edificio de la aduana y demás, el que andaba por aquí, sí. El señor bueno, este hombre lo que tiene es un currículum de estos
vamos, que si le hubieran mandado a él de enviar el satélite Ingenio a la playa fuera, Hubiera funcionado. Vamos, yo puedo decir lo que, vamos, una cantidad de cargos y cada vez más importantes, y bueno, vamos, no llegó a ser miembro de ningún consejo, de ninguna secretaría ni de Hacienda, ni de Guerra, ni de Marina, ni nada. Bueno, una cosa que sí que me gustaría decir, pero bueno, tampoco viene al pelo, pero a mí vamos, sí que a mí Ensenada me ha caído siempre muy bien, y a pesar de que le defenestraron, realmente la red que había creado, y no solamente de riojanos, la red que había creado subsistió durante bastante tiempo. Pero sí que, o sea, no pasaron a cuchillo. El pobre Miguel Antonio de la Gándara, pues eso se pudrió en las cárceles de Pamplona, pasando frío, hambre, enfermedades. Era de aquí, de la zona de Zurita, de por ahí, de Piélagos. Era un ensenadista. Pero hubo muchísimos que siguieron en su puesto, porque si se hubieran despojado a todos, si les hubieran mandado fuera a casa a todos los ensenadistas, lo que era la administración borbónica hubiera tardado, no voy a decir décadas, pero sí años en recuperarse. Este era un gran elemento y simplemente estuvo aquí en Santander durante varios años y nos ha dejado una obra maestra de cuáles son en aquellos tiempos las cosas que hubieran tenido que cambiar en Cantabria para poder... Se equivocan en algunas cuestiones, sobre todo en el enfoque que le da a la inmigración, pero por otra parte hubiera sido un modernizador, cosa que por otra parte era imposible en España. Me refiero a aquella época, no ahora, que nadie piense mal. Sí, quería trasladar un momentito que activo. Buenas tardes, Miguel Ángel y Paco. Trasladaros las felicitaciones por parte de los asistentes a la videoconferencia. Han sido 13 conectados desde el exterior, además de este ordenador. Y bueno, concretamente desde Pedro Arce, Margarita Serna y María José David, quienes han hecho expreso agradecimiento a la charla. Pues cuando acabe esto, que quede constando en acta, porque voy a tener que pagar unos cafés. Con mucho gusto. Sí. Hola. Muy bien, pero todos saben que a mí me interesa mucho el asunto de los oficios y lo que se ganaba. Y has mencionado que el padre, que era sastre, ganaba 800, ¿qué? Reales, claro. Bueno, esa es una. Me parecía a mí que era eso. Te paso el listado de sueldos, entre comillas, de todos los... Pues estaría muy bien. Sí, pero hay otra curiosidad que a lo mejor no la sabes y no tienes por qué saberlo. Han dicho que para poder ser coronel o montar un ejército de 600, ¿eso qué capital se necesitaba? Ni idea, ¿no? No, sí, yo te puedo dejar los libros de Andújar Castillo para que lo veas, Elisa. No, pero vamos a ver, vamos a ver, yo te puedo, si quieres, te puedo escanear las páginas y te lo mando. Bueno, eso estaría muy bien. Sí. Es que esas cosas me están ahora intrigando a mí. Lo que se cobraba por los oficios, porque eso es lo que costaba ya más adelante liberar a un hijo de las milicias o de tal, pero mira, te sorprende mucho. No, te voy a decir el mecanismo, era un método de ascenso social. En un momento determinado, sobre todo en las colonias, pues había que ir a no sé qué sitio de Perú, o a no sé qué sitio de Chaco, no sé dónde, y entonces había un gran comerciante que tenía dinero y tenía unos hijos, y entonces se encargaba de reclutar un regimiento, 600 igual eran mucho, pero 200 o 300 podían ser perfectamente, ¿no? Podía ser de caballería, pero también podía ser de infantería. El mecanismo era pagar un dineral, todo a su costa, recibía él el título de coronel y sus hijos de capitán. Sí, sin más. Una vez que ya estaban los niños colocados en el ejército, podían aspirar a cosas mayores dentro de la administración real, incluso títulos nobiliarios. Entonces, ahora había un profesional, generalmente un sargento mayor, que era el que hacía la instrucción, sabía lo que tenían que hacer los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en las colonias funcionaba. Y cuando había, en la guerra de sucesión también funcionó. Te lo tengo que dejar porque a mí me parece que es un asunto muy interesante. El problema que trae eso a largo plazo es que cuando llega la guerra contra la Convención y la guerra de la Independencia,
muchos de esos altos oficiales no tienen experiencia militar de verdad, no tienen instrucción y otras cosas. Entonces, por ahí vienen algunas de las derrotas. Mira, un ejemplo muy clásico es el duque del Infantado, no sé si es el 12º. Es un señor que en la guerra de la Convención monta a su costa el no sé qué de voluntarios de Castilla y va a la guerra contra la Convención y bueno, pues eso no resultó mal y demás. Pero cuando llega la hora de la guerra de la Independencia, en la batalla de Ocaña no tiene ni, iba a decir, perdón, se me resiste. Ni la menor idea. No tiene ni la menor idea, muchas gracias, ya no sabía qué decir, y resulta que le pegan una pasada terrible. No toma las mínimas previsiones, por ejemplo, por destacar patrullas para ver dónde está el enemigo, ¿eh? No pone los cañones en su sitio, no manda poner los cañones en su sitio, o sea, es un pedazo de pan este señor, ¿eh? Pero realmente no tenía, con la mejor voluntad del mundo, pero realmente no tenía cualificación. O sea, era un señor que había estado andando por Alemania y por Francia, luego viene para acá, a la corte, etcétera, etcétera. Bueno, pues te tengo que dejar el libro de Andújar Castillo, o por lo menos lo que voy a hacer es escanearte o llevarte fotocopias al Centro de los Montañeses de las páginas que te interesan. O sea, no era corrupción, era lo que era la venalidad. Se vendían títulos, ¿por qué? Porque la corona no tenía dinero suficiente para armar el ejército, ¿eh? Entonces se hacían cosas de este tipo, regimientos completos, pero el padre, el coronel, que era el que había pagado, tenía también con el rabillo del ojo mirando a sus hijos, a los que había colocado en el ejército, sin haber pasado por el escalón de cadetes, en una academia, etcétera, etcétera. Y no te puedo dar pistas, porque no me acuerdo, pero calcula que era bastante dinero, ¿eh? Muchas gracias, Miguel Ángel. Una curiosidad. Este sistema de comprar un cargo en el ejército a base de subvencionarlo, ¿era habitual en otros países o solo nosotros hacíamos esta cosa de ir a la guerra de aquella manera? Me tengo que enterar. Menos mal que había sargentos Me tengo que enterar. mayores, si no, las derrotas estaban aseguradas, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que hay que ver realmente en la época de los Austrias que los grandes generales eran nobles. O sea, no fueron a ninguna academia. Era una prolongación de lo que había sido la guerra en la Edad Media, solamente que ahora pues había arcabuces, había cañones, había cosas de estas. Pero vamos, todos los mejores generales de Felipe II pues eran italianos o eran alemanes, pero eran grandes nobles, que tenían obligación, muchos vasallos suyos tenían obligación en ir a... Pero luego también había soldados profesionales. O sea, los suizos, por ejemplo, en algunos cantones alemanes, pues eran soldados profesionales. Pero no había academias militares. O sea, era no sé, eran gente muy experta, muy perita en ese tipo de cuestiones, habían estado metidos en muchísimas guerras, tampoco era tan difícil en aquella época, pero no era lo que yo te digo. Es un comerciante que, es que tengo el que empezó a trabajar esto fue un catedrático de la Universidad de Granada o de Córdoba, Francisco Andújar Castillo, y a mí, yo cuando vi aquello, dije, claro, no me extraña que los franceses vinieran aquí y en las grandes batallas, sobre todo al principio, ahí hubo la de Bailén, pero es que la guerra de independencia se estabilizó cuando llegó Wellington y sus tropas profesionales, ¿eh? Si no es por Wellington, no. O sea, y los guerrilleros, con todos mis respetos, pues también forma parte de esa mentalidad heroica de España, pero los guerrilleros, muchos de ellos eran auténticos bandidos, y solo cuando la Junta Central, a partir del año 1812, dijo, se acabó la guerrilla, todo el mundo a partir de ahora con uniformes y tal, es cuando la cosa empezó a ir mejor. Bueno, todo esto me lo acabo de inventar, todo. O sea que a partir de ahora no diré nada si no es en presencia de mi abogado. No sé si les he satisfecho un poco las ideas, pero bueno, volviendo otra vez al origen de esto, pues es un libro que estoy convencido, presidente, que si lo leo, y creo que lo mismo le pasaría a mucha gente aquí, si lo leo dentro de 3 años, le voy a sacar otro punto de vista, casi seguro, porque es una... y también estaría muy bien encontrar más documentación de él. O sea, que hubiese pues en la familia o cartas en algún sitio, porque claro, el apellido Bustamante es muy extendido y además con gente muy importante. O sea, que no es un apellido
al que recurras inmediatamente y sepas dónde están. Sino que es que pueden estar en Toranzo, pueden estar en Santillana, Campo, por supuesto, pueden estar en Cartes. Yo conozco unos Bustamante de Cartes, o sea, aquí seguramente que también hay. los Bustamante de Quijas. Claro, y Bustamante de demás. Quijas, Bustamante de Quijas, bueno, pues pero Sí, bueno, esta sí. última parte, mis queridos escuchantes, yo creo que ya no merece la pena es mejor que desconectéis. Me recomienda el técnico, me asiente así con la cabeza. No, dice que no. Ha dicho que no, pero es que él casi siempre dice lo contrario de lo que piensa. Pero... En absoluto. De hecho, continúan llegando agradecimientos, en concreto Luis Villegas agradece expresamente el ciclo de conferencias, además de felicitar a la conferenciante. Vale. Y voy a anunciar la siguiente, ¿no? ¿Cuál? Sí, No, hay... sí. Bueno, pues efectivamente, el martes que viene, si no cambian las circunstancias, que ahora estamos continuamente con ese peligro encima, ¿no? Pero si no cambian las circunstancias ni las ordenanzas que rigen ahora mismo, pues tendremos la segunda charla, en este caso la dará nuestro compañero Rafael Palacio Ramos, y nos hablará sobre el segundo de los libros de la colección, el que editamos el año pasado, el diario de un montañés prisionero en la Francia napoleónica, aunque el libro se titula así, él me ha hecho el otro día cambiar el título para la charla, en el sentido de poner dos interrogaciones delante y detrás de la palabra prisionero. Porque claro, cuando nos va contando su viaje de preso, este buen señor, don Tomás Pérez de Camino, natural de Castro Urdiales, efectivamente le llevaron los franceses nada menos que desde aquí hasta allá arriba, los Vosgos, hasta Alsacia. Pero fue un viaje de preso que la verdad que no está nada mal, porque iban en carruaje, paraban en los sitios, veían las ciudades, o sea, bueno... Pues de todo esto nos hablará el próximo martes nuestro compañero Rafael Palacio a las 7 de la tarde y como esta vez se hará también por ambos medios. Decirles que me dicen del Ateneo que ahora al salir no hagamos grupos y que nos vayamos todos fuera de aquí sin agruparnos, porque es una de las cosas que, bueno, que ahora mismo pues nos imponen. Es una pena porque generalmente está muy bien al final poder compartir un poco y charlar, pero es lo que nos mandan. Agradezco a todos la asistencia, muchísimas gracias una vez más a Miguel Ángel y hasta el martes que viene.